Estamos aquí de vuelta. Yanilda Estrella es mentora de mujeres exitosas, experta en liderazgo y productividad. Es fundadora y presidenta de la comunidad más grande de mujeres líderes en Nueva York, Fundación El Secreto de un Futuro Mejor, y embajadora del amor de Dios. Creo que el último punto es el que más me gusta. Yanilda está por ahí, estamos aquí en vivo, es también la esposa de nuestro invitado, que lo entrevistamos recientemente cuando estábamos en Nueva York, justamente en su restaurante 809, el señor Cirilo Moronta, que es un representante de la comunidad de la diáspora y es candidato a diputado por la circunscripción 1 de Ultramar, por parte representando el PRM, y Yanilda es su esposa. La tenemos por ahí. A Yanilda. Súper feliz, contentísima. Hola, Yanilda, ¿cómo estás? Estoy más que honrada con esta invitación tan especial. Estaba escuchando, bendito Dios, esa anécdota que contabas, ese cuento que resonó tanto conmigo, bendito Dios, por la gran misión que tiene esta servidora de llevar y promover el amor de Dios, pero también ser la embajadora de ese amor y promover la fe, la esperanza, que es lo que hacemos a través de nuestra fundación El Secreto de un Futuro Mejor. Nuestro lema es caminar juntos para lograr un futuro mejor, desde la mano de Dios, desde ese amor. Y cuando pregunté a producción sobre el programa y todo, porque fue todo como tan así, tan rapidito, y digo, wow, Señor, pero la verdad es que tú eres maravilloso, porque qué programa que conectó conmigo automáticamente. Escuché el nombre y te bendigo, amada, de verdad que un programa que sé que va a tocar muchos corazones, porque obviamente todo lo que necesitamos en nuestra vida es ese amor que viene de papá, ese amor que viene de un Dios vivo, ese amor que nos mueve, que nos transforma, que nos levanta. Entonces yo, como embajadora de su amor, imagínate lo privilegiada que me siento de estar aquí con ustedes. Yanilda, ¿cuánto tiempo tienes ya en Nueva York? Perdón, que estamos en vivo aquí. ¿Cuánto tiempo tienes allá? No te preocupes. ¿Cuándo llegaste? Bueno, yo emigré, yo emigré desde mi pueblo, San Francisco de Macorís, en el 2003. Ya 20 años que emigré de mi pueblo. Una decisión en un momento muy retador de mi vida, que cuando contabas la anécdota digo, wow, porque hay personas que aún en este tiempo quizás minimizan los procesos que viven en sus vidas. Y yo recuerdo que cuando emigré de mi pueblo, yo creo que si no fue el momento más retador de mi vida, siempre que viajo, le comparto siempre a las personas que están a mi alrededor, que yo recuerdo ese día que cogí ese avión y yo venía llorando y llorando en ese avión como que se me había muerto alguien. Pero era simplemente una pequeña transformación que Dios estaba permitiendo en mi vida de sacarme de mi zona de confort para traerme a lo desconocido, a, como yo digo siempre en mis conferencias, a llegar a un país no tan solo frío por el clima, sino también muchas veces con la frialdad de las personas cuando no conocen de dónde vienes, tu familia y todo lo demás. Entonces yo recuerdo y siempre recuerdo ese momento que fue impactante para mí, entrar a esta frialdad, pero doy gracias a Dios por ese desierto y ese frío que viví en ese tiempo, porque gracias a eso y esos procesos vividos pudo construir Dios la mujer que hoy tienen en pantalla. Entonces tú escuchaste la higiene espiritual que hice, Yanilda. Me encantó. Estabas sí. ahí. ¿Y qué piensas de eso que yo decía? ¿Qué piensas de eso que yo decía? De que muchas veces nosotros enterramos nuestras creencias, que nuestras creencias muchas veces no solamente vienen de la parte educativa, de la familia o de los conocimientos, sino también de las experiencias de vida, porque cuando tú vives algo, nadie puede restarle valor a tu experiencia, por muy intelectual que esa persona sea. Y te lo comento porque
porque, por ejemplo, en el caso específicamente de la creencia o de la fe, hablemos de la fe, de tener fe en Dios, se cuestiona mucho. Tenemos un grupo de personas en el mundo que dice que Dios no existe, pero tenemos también una inmensa mayoría que dice que sí. Entonces, ¿qué tú piensas de cuando una persona deja de lado lo que siente, lo que genuinamente siente y cree, para seguir a otro, para no sentirse rechazado por otro, para ser aceptado? Y te hago esta pregunta porque tú eres inmigrante, y cuando una persona se va de su país y va a otro a buscar un mejor futuro, a veces tiene que enterrar todo ese origen, toda esa vida, para poder adaptarse, para poder ser aceptado en otra cultura. Así es. Bueno, es un tema que me conmovió bastante, y qué bueno que lo pusieras, porque como quiera hice algunos apuntes que quería compartir, porque yo te escuchaba y es como yo verme a mí en los inicios, cuando vine y emigré a este país. Y tú tienes toda la razón. Muchas veces, cuando no tenemos claro nuestra identidad en Cristo, caemos usualmente en negociar nuestros valores y principios, y quizás caer en ese juego de como enterrar, bendito Dios, lo que verdaderamente nos mueve, esa fe, ese amor por Dios, por complacer quizás a otro. Quizás ese no fue mi caso específicamente, sino más bien que yo sí impuse con amor, con respeto, con humildad, quizás en mi mismo matrimonio, en el entorno que estaba, lo que Dios había entregado a mí, esa gran misión que hoy puedo decir que la llevo con mucha dignidad, con mucho amor, con mucho respeto. Puedo promover ese amor de Dios, puedo llevar esa unción a cada mujer que me escucha, a cada mujer que recibe quizás una palabra de parte de Dios, usando esta vasija, este instrumento de Él. Y yo creo que no debemos permitir que nada ni nadie nos limite ni nos cohíban. Muchas veces cuando no sentimos esa seguridad de parte de Dios, es donde vienen las dudas, es donde permitimos que otros quizás puedan movernos a negociar nuestros valores y principios, nuestras creencias, que es lo más importante. Yo, como embajadora de Él, y que gracias a ese amor que recibí del mismo Dios y del mismo Padre, puedo ayudar a tantas mujeres a encontrar su identidad y fortalecer su identidad desde ese amor, para que nada ni nadie, ni una pareja sentimental, ni una persona que llegue a tu vida quizás para algo de negocios o de trabajo, pueda como llevarte a tu negociar, porque cuando sabemos quiénes somos, para Cristo Jesús, no caemos en esa tentación de negociar eso con nada ni con nadie. Yo siempre le digo a mis mujeres, con amor, conózcanse, pero más que conocerse a ustedes mismas, conozcan el Cristo que vive en ustedes, fortalezcan eso, porque cuando tenemos eso no necesitamos más nada. Lo que pasa es que el mundo nos trae distracciones, el mundo nos hace dudar de esa capacidad, o como tú mencionabas, historias que vivimos y pasamos en nuestro caminar, y a veces hay personas que tú la ves que se callan. Yo con mucho orgullo cuento que fui inmigrante, cuento mis inicios cuando empecé, cuento lo retador que fue para mí llegar donde hoy estoy, cuento también que mi matrimonio, mi hogar tan hermoso es un testimonio vivo del amor de Dios, porque yo fui madre soltera por unos años, inmigré, como dije al principio, con una mochilita cargada de sueños, y al llegar aquí y encontrarme con esta frialdad del país, donde yo no conocía, donde había un programa, donde yo no conocía, donde podía buscar ayuda porque acababa de llegar, fue muy retador. Sin embargo, Dios nunca me soltó, nunca dejó que yo caminara sin Él. Siempre me recordaba día y noche mi identidad en Él. Siempre me recordaba: estoy aquí contigo, no te voy a soltar. Y eso me mantuvo firme. Me regaló una hermosa familia, mi esposo, que como mencionaste hace un momento, un líder comunitario, altruista, servidor de su comunidad, que hoy se postula ahora se postula como un próximo diputado, pero fue como yo le dije: mi amor, ya tú eres un diputado, ya tú eres un líder que verdaderamente lucha por su comunidad. Entonces, cuando tú te das cuenta que Dios te regala el honor y el privilegio de caminar al lado de un hombre que
que le importa a su comunidad. Es como cuando decimos, hay un propósito de Dios en unirte con una persona. Entonces, cuando tú hablabas de esa pareja que se alejó porque, o sea, tú te pones a pensar, Dios une propósitos porque Él quiere seguir llevando su misión. Mucha gente quizás hoy en día dice, wow, por ahora entendemos por qué estas dos personas están juntas, porque a los primeros años de nuestra relación, él estaba enfocado en sus misiones, yo estaba enfocada en la mía. Sin embargo, poco a poco el Señor fue llegando y conectando la misión de él con la mía, y hoy somos dos líderes comunitarios que servimos con amor a nuestra comunidad. Así que no importa que esa pareja que haya llegado a tu vida hoy en día quizás no esté de acuerdo con esos valores y esa creencia espiritual, como mencionaste, lo más importante es esperar el tiempo de Dios. Quizá no sea ese, pero a lo mejor Dios va a mandar a tu vida esa persona que va a caminar contigo, que te va a apoyar incondicionalmente y va a llevar ese gran mensaje de tu historia de vida, de tu propósito de vida, lo van a poder llevar juntos. Yanilda, eso que tú mencionabas, yo estoy tomando notas de las cosas que me dices que me parecen valiosísimas, porque comparto contigo eso que decías de tener de tener a Cristo dentro, o sea, de tener el Cristo. Me gustaría que con un ejemplo, si lo puedes como definir, o sea, si puedes con un ejemplo práctico, que la gente entienda lo que es vivir, vamos a decir, bajo ese mandamiento que dejó Jesucristo de amar al prójimo como a ti mismo, que pudiera ser algo que parece idealista, que parece algo digamos que lejano o distante en un mundo que es bastante individualista, pero y sobre todo la sociedad donde tú estás, o sea, la sociedad norteamericana, que es muy individualista, es diferente a las sociedades latinas, que son un poco más de comportamiento colectivo. Pero ¿qué significa vivir en Cristo o con el Cristo, como tú comunicabas? Bueno, como testimonio vivo de su amor, he permitido que Él haga su obra en esta vasija. Y cuando digo haga su obra, es que yo he permitido darle muerte a lo que no le agrada a Él. En su palabra dice, porque Dios mandó a su único hijo a la tierra, y su palabra dice que nosotros debemos morir del agua y del espíritu. Cuando habla de morir del agua y del espíritu, el Señor está mencionando que nosotros debemos darle muerte a nuestro cuerpo, a nuestras acciones, a nuestra forma de pensar a veces que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo, como embajadora de su amor, y que verdaderamente le he permitido a Él darle muerte a esta carne y hacer lo que verdaderamente le agrada a Él, yo puedo testificar y decir el Cristo que vive en mí. Entonces, quizás tú tengas toda la razón de la forma como es acá, pero quizás por eso la palabra de Dios también dice, muchos son llamados, todos somos llamados a venir a conocer de ese Cristo real. Todos, pero no todos llegan, solo los escogidos. Entonces tú te preguntarás, pero ok, si todos somos llamados y algunos son los escogidos, ¿cuál es la diferencia si todos somos llamados? La diferencia es que los escogidos escuchan la voz de Dios, se someten a esa obediencia, cumplimos su palabra a través de nuestras acciones, y eso es vivir en Cristo. Ya no vive, por ejemplo en mi caso, ya no vive la Yanilda de antes, que quería hacer lo que quería, y ojo, no es que estar en Cristo es dejar de hacer cosas, no, pero Dios nos muestra. Esta mañana casualmente nuestro encuentro de todos los días a las 6 de la mañana, nuestro grupo espiritual, nos conectamos todos los días a las 6 de la mañana, y yo le compartía a una de las hermanas y le decía, no es tú dejar de hacer las cosas, es permitirle a Dios en su evangelio de Juan completo. Nos trajo toda la historia de Jesús. ¿Para qué? Para que viéramos a qué fue que vino el Hijo de Dios a la tierra, a limpiarnos, a restaurarnos, a sanarnos. Entonces, si verdaderamente el Cristo vive en mí, como yo le decía a la hermana en la mañana, no es tú dejar de hacer las cosas. Automáticamente tú entregas tu templo, que Dios te renueva a través del agua y del espíritu.
ya no eres tú que vas a vivir, porque la carne, el pecado, las malas acciones quedan a un lado, sino el Cristo vivo ya va a vivir dentro de ti. Entonces, por eso yo me refiero a cuando el Cristo vive dentro de ti, tu identidad está segura, tú no vas a caer nunca en negociar quién tú eres y verdaderamente quién no eres, porque en este caminar, el estar en Cristo te da esa autoridad. No permitas que nada ni nadie te haga dudar de tu capacidad. Tú mencionabas, no te avergüences de tu historia, decía, no lo dudes nunca. Esas fueron las palabras, yo también iba tomando nota. Nunca dudes de que tú tienes la capacidad de lograr. Imagínate que esa es la fuerza natural. Agrégale a esa fuerza natural que el Cristo, que es real, habita en ti. Claro. Muchas más cosas van a suceder. Entonces no esperemos específicamente que como yo estar en Cristo para ver los cambios. No, ya cuando tú aceptas que muera en ti el viejo yo, Dios se encarga del resto. Sí, y Dios se encarga de ordenar todo. Y yo me imagino que, por ejemplo, donde eso se muestra de manera práctica, de manera pragmática, ese nuevo ser, ese nuevo testamento en ti, yo me imagino que es en cómo tú manejas, cómo tú enfrentas, cómo la actitud que tienes frente a todo lo que ocurre en la existencia, en la vida. O sea, si las cosas no salen como tú quieres, por ejemplo, me imagino que con ese nivel de conciencia tú tienes una comprensión. Tú dices, bueno, esto no salió como yo quería, pero esto debe de tener un propósito mayor. O sea, bueno, su palabra lo dice. Que todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, no es porque a veces nosotros seamos malas personas, que a veces Dios nos dice no, o a veces el plan de nosotros no surge, sino que la palabra de Dios dice que los planes de Él siempre van a ser mejores que los nuestros, siempre. Incluso también en otra parte de la palabra, en Josué 1:9 dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, porque yo tu Dios estaré contigo. O sea, no te está diciendo, no van a tener reto, todo va a ser color de rosa. O sea, te está mandando a que seas valiente. Cuando te está hablando de valentía, te está diciendo, prepárate, que no va a ser fácil, pero te está mandando a ser valiente, porque yo tu Dios estaré contigo. Entonces, obviamente que los retos y las situaciones que llegan a nuestras vidas tienen un plan, ya sea fortalecernos, ya sea mostrarnos su manifestación en nuestras vidas, mostrarnos que no son nuestras fuerzas. Si tú sientes que te cargas, si tú sientes que vas agobiada, estás cargando con tus fuerzas. Por eso yo invito a toda tu audiencia, simplemente es una simple pregunta entre tú y el Padre. ¿Cómo verdaderamente tú te sientes? ¿Cómo verdaderamente tú estás viviendo tu vida? Claro. Porque, por ejemplo, tú me preguntas, yo tenía una conversación esta mañana con mi apóstol y yo decía, yo amo la nueva versión de la simplicidad que Dios me está dejando vivir mi vida en este momento. Esa simplicidad. Yo entiendo yo entiendo perfectamente lo que tú dices, Yanilda, y de verdad que me conmueve escucharte, pero también me llena me llena de esperanza, porque lo bonito de esa simplicidad que dices, o sea, que estás hablando, es que cuando uno ve los frutos, como viene desde una mirada desde el amor, hay dos tipos de accionar, desde el miedo o desde el amor. Por eso yo decía al principio que si nosotros conquistamos nuestros sueños, lo que pasa es que para eso hay que ser auténtico, hay que ser honesto. O sea, no hay ningún problema en que el sueño de una persona sea comprar su casa o comprarse un carro o que sus hijos crezcan y que tengan una carrera o que tu sueño sea tocar flauta o que tu sueño sea cocinar. O sea, lo importante es que tú seas fiel a ti. O sea, no hay un sueño ridículo. O sea, no existe eso.
todo el mundo, nadie puede desvalorizar el sueño de otra persona y realmente conquistamos a los demás, terminamos perteneciendo y siendo aceptados cuando conquistamos verdaderamente aquello que amamos, aquello que nos hace sentir bien. Para mí, esa es la idea del éxito. Vámonos a una pausa y regresamos con esta estrella, porque Yanilda es apellido Estrella, pero es una estrella. Además, bellísima. Estoy muy agradecida, Yanilda. Ya volvemos. No, a ustedes, mi reina. No pongas el amor en pausa.